presentación. Ya, profe. ¿Ya? Dejen, pongo grabar. Ya está grabando. ¿Sí se la presentación, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Sí, se ve. Sí, profe. Sí, se ve. Ok, entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a ver la parte del torno. Sí, entonces vamos a ver una pequeña introducción. Dice, para manejar bien una máquina es necesario conocerla bien. En este curso va usted a estudiar el manejo del torno. Se le explicará qué es un torno, cómo es, cómo funciona, qué trabajos puede hacer y de qué forma se hace. Ahora bien, para que usted pueda convertirse en un tornero capaz de desenvolverse en la soltura en el taller necesita, además, una serie de conocimientos que son precisamente lo que encontrará en esta asignatura de conocimientos generales de mecánica. Entonces vamos a ir viendo algunos conceptos básicos que se requieren para la materia. Vamos a ver lo que es una pieza. Dice que pieza se le llama pieza a un elemento o parte de una máquina o mecanismo que está formada de un solo trozo de material. Es decir, que no se puede dividir en dos sin romperlo o cortarlo. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos de una pieza. Tenemos lo que es un tornillo. Si nosotros lo podemos ver, es una sola pieza, no se puede dividir en más piezas. Tenemos también lo que es la tuerca. La tuerca también sería una pieza. Y lo que viene siendo un engrane también es una pieza. Entonces este tipo de piezas nosotros las podemos fabricar en un torno. Dice que una pieza está montada cuando está acoplada a otra u a otras. Sí, por ejemplo, aquí tenemos lo que viene siendo el cañón de un torno. Vemos que tiene varios componentes y esos componentes, a la hora que están unidos, forman un conjunto. Por ejemplo, tenemos el volante. Sí, muchas de las veces se le conoce el volante a la perilla, donde se le empieza a girar para hacer mover el husillo del contrapunto. Sería esta parte. Tenemos el cuerpo del contrapunto, que sería toda la parte gris, la parte sólida, por lo general son de fundición. Tenemos el tornillo del reglaje, que viene siendo la parte de aquí. Tenemos también lo que es la suela base de apoyo sobre la bancada, que viene siendo la parte de abajo. Tiene una forma como de una V internamente. La bancada es la parte más grande del torno, donde se empieza a mover lo que viene siendo el contrapunto. El 5 y el 6 dice que son tornillos de fijación, que viene siendo este de aquí y este. El 7 son lo que es aguja de engranajes, que está aquí en esta parte de aquí. El 8 sería el vástago, contrapunto y punto, que este sería el vástago, esta parte de aquí. Internamente tienen como que una forma cónica donde se puede poner lo que es el contrapunto, se puede poner un broquero o varias herramientas. Y tenemos el pasador que se monta en el alojamiento, que viene siendo esta parte de aquí. Entonces estas partes que conforman el contrapunto, nosotros podemos realizarla individualmente, podemos formar o maquinar cada una de estas piezas para después armarlas o hacer el ensamble y tener un montaje de la pieza. Entonces dice que varias piezas montadas forman lo que se le llama un conjunto, ¿sí? Como en el caso anterior, pues también puede ser otro ejemplo. Tenemos ahorita un conjunto de una bomba de aceite. Tenemos lo que es el engrane. Dice que tiene la rueda de movimiento, que sería el engrane, donde está dentado, el volante dentado. Tenemos lo que es la salida del aceite y la entrada del aceite, y internamente pues trae los engranes que hacen funcionar esta bomba, o los engranes de presión de aceite.
Si hacemos nosotros una vista explosionada, podemos ver todos sus componentes. Y estos componentes pues tienen que tener una tolerancia. Si esa tolerancia nosotros no la respetamos, pues va a ser muy difícil que funcione el conjunto de piezas o el conjunto en sí que funcione. Entonces también tenemos que tener bastante cuidado a la hora que estamos maquinando las piezas. Tenemos que checar la tolerancia que nos pide el fabricante o nuestro diseño para que a la hora que hacemos el ensamble funcione correctamente. Otra definición importante es la mecanización. Mecanizar una pieza es quitar las partes que le sobra para darle la forma y medidas necesarias. Con una pieza se mecaniza con una herramienta movida por una máquina, se dice que se mecaniza en una máquina herramienta. Hay muchas clases de máquinas herramientas. Hay, por ejemplo, tornos, fresadoras, taladros de banco, rectificadora, etc. Cada una de estas máquinas herramientas realiza una serie de trabajos típicos, tal como lo expusieron sus compañeros en la semana pasada. Una de las principales máquinas herramientas que conocemos pues va a ser primero el torno. Dice que es una máquina herramienta que mecaniza piezas redondas, tales como ejes, superficies esféricas, etc. Tenemos la fresadora, dice que hace trabajos de planeados, careados de superficies a diversos ángulos, superficies curvas especiales, ranuras, dentados rectos, helicoidales y cónicos. También tenemos lo que es el taladro de banco. Dice que mecaniza barrenos redondos de diversas profundidades y diámetros no muy grandes. Si el taladro de banco, pues su principal herramienta pues son las brocas. Entonces el barreno que podemos hacer pues es dependiendo la broca que puede sujetar en el broquero. Tenemos la limadora, dice que mecaniza exclusivamente superficies rectas y normalmente planas, es puro rectificado plano. Tenemos también las rectificadoras, dice que mecaniza superficies de todas clases según los diversos tipos de rectificadoras, pero solo en trabajos de acabados muy finos. Tenemos también la mandrinadora, dice que mecaniza agujeros de gran diámetro en piezas muy grandes. Sí, entonces aquí ya ese tipo de herramienta la empezamos a utilizar para hacer a lo mejor un barreno de diámetros ya muy grandes que ya no lo alcanzamos a hacer con una broca. Necesitamos una herramienta especial para empezar a abrir más el barreno. También se utiliza para hacer roscas internas. Tenemos otro término que sería la viruta. Dice, los trozos de material que se cortan al mecanizar una pieza para darle la debida forma se llama las virutas. Entonces estas virutas pueden ser muy pequeñitas o pueden ser muy largas en forma de espiral, dependiendo de nuestro material y también dependiendo del tipo de cortador que estemos utilizando. Las virutas suelen salir expulsadas de la pieza con cierta violencia. A veces salen proyectadas con cierta fuerza. Y el operario debe procurar que no choquen con él, pues salen muy calientes y queman la piel. Sí, como está en fricción lo que viene siendo la pieza de trabajo con la herramienta, existe cierta fricción. Y con esa fricción, pues el material se empieza a calentar. A la hora que va desgastando la pieza de trabajo, esas virutas pues salen proyectadas. Entonces hay que tener cuidado porque también a pesar de que nos puede quemar la piel, puede caer una viruta en los ojos. Entonces para evitar cualquier problema siempre hay que utilizar el equipo de protección adecuado para la máquina que estén utilizando. Incluso en ciertos trabajos en los que las virutas salen muy abundantes y a gran velocidad, como ocurre por ejemplo en el trabajar el latón, es preciso el uso de grafas para evitar que entren virutas en los ojos.
Tenemos más ejemplos, más definiciones. Tenemos la pieza en bruto. Se dice que una pieza está en bruto cuando no ha sido mecanizada todavía, es decir, cuando aún tiene su forma de origen, sea de fundición, forja, estampación o barrote. ¿Sí? Entonces, la pieza que vamos a nosotros a maquinar, antes de que iniciemos a maquinar, siempre va a ser una pieza en bruto, aunque sea una fundición, una forja, o sea el lingote que nos llega del material. Material, se llama la material, a la clase de material que compone la pieza. ¿Sí? Entonces ahí vamos a identificar si el material que vamos a maquinar es aluminio, si es un acero, si es un cobre, si es zinc, etc. Tenemos las clases de materiales. Dice las principales materiales empleados en la mecánica son el hierro fundido. Claro, ahí en el hierro fundido pues entran todas sus categorías. Puede ser un hierro blanco, puede ser un hierro gris, puede ser un hierro nodular, puede ser un hierro dúctil, etc. Tenemos aceros también laminados. Ahí los podemos encontrar desde un cold roll 1020, un cold roll 1040, etc. Y un cold roll, recuerden que se significa rolado en frío. Y el 1010 o 1020 o 1040, los últimos dos dígitos me va a indicar el porcentaje que tiene de carbono. Por ejemplo, un acero 1020 pues va a tener 0.2% de carbono. Tenemos también las aleaciones de metales. Se dice que dos metales están aliados cuando estos dos metales están mezclados o unidos perfectamente en una proporción determinada. La mayoría de las aleaciones o de los metales que nosotros conocemos, a lo mejor lo nombramos por su componente principal. Por ejemplo, casi siempre dicen un acero, pero nunca especificamos qué tipo de acero va a ser. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, en los casos anteriores del Corrol 1020, pues yo sé que es un acero aliado con carbono, es hierro-carbono, entonces eso ya me hace la aleación. O una aleación A380, pues me va a decir que es una aleación de aluminio aliado con silicio. ¿Sí? Entonces ya con esas clasificaciones yo puedo saber la aleación que voy a estar trabajando. Va a ser muy difícil, o en pocas ocasiones va a ser muy difícil que encontremos o que estemos maquinando un material 100% de puro, ¿verdad? 100% aluminio, 100% acero, va a ser muy, muy difícil. El grado de pureza, pues casi los encontramos en un 99.8%. Sin embargo, se requieren estas aleaciones, estos materiales que estén aliados con otros elementos químicos. ¿Para qué? Para que mejoren sus propiedades mecánicas, eléctricas, etc. Tenemos la parte del torno. Dice que el torno es una de las máquinas herramientas empleada para el mecanizado de piezas y de ahí que se llama la operación de torneado a todas las operaciones o trabajos que pueden realizarse en un torno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el material bruto. Se fijan, tenemos una barra y esa barra pues tiene un centro en este eje y esta barra por lo general va a empezar a girar con respecto a su centro. Entonces va a llegar una herramienta que va a empezar a sacar el material, a cortarlo por medio de la viruta, ¿verdad? El desprendimiento de viruta. Entonces el torno se puede definir. Dice que las operaciones de torneado, como toda aquella operación de corte de superficie, que se efectúa en una pieza que gira alrededor de su eje rotacional. Claro, en el torno podemos nosotros mover lo que viene siendo las mordazas del chuck. Esas mordazas del chuck lo podemos mover su centro y pues en ese caso la pieza no estaría girando sobre su eje, estaríamos moviendo su centro. Pero por lo general la mayoría de las operaciones las piezas giran sobre su centro.
Para poder mecanizar una superficie en el torno, hay que aplicar a la pieza y a la herramienta movimientos relacionados entre sí. Sí, entonces hay dos movimientos. Tenemos el primero, dice la pieza, tiene un movimiento rápido rotacional alrededor de su eje, que llamaremos movimiento de corte. Y va a haber otro movimiento en donde la herramienta se mueve un poco más lento y es en un sentido recto y muy regular al avance contra la superficie del torneado. Entonces tenemos nuestra pieza que está girando sobre su propio eje a revoluciones un poquito más altas, de 7000 revoluciones por minuto hacia arriba, dependiendo del material que vayamos a maquinar. Y lo que viene siendo la penetración de la herramienta y el avance de la herramienta, pues ya son movimientos mucho más lentos que tenemos que realizar. Entonces la herramienta penetra, y a la hora que penetra, como esta herramienta, en este caso se le conoce como buril, el buril, dependiendo la aleación del material bruto que se esté maquinando, va a ser la selección del buril. Recuerden que el buril tiene que ser de una aleación mucho de mayor dureza que la de la pieza que se está maquinando. Si la dureza de la pieza que está maquinando es mayor que la del buril, pues en ese ejemplo, pues no vamos a poder maquinarlo. ¿Por qué? Porque la herramienta se va a calentar, se va a desgastar y no le va a hacer nada. A lo mejor nomás la va a alcanzar a rayar poquito. En el caso de aleaciones de acero o de aluminio, perdón, podemos utilizar una herramienta o un buril de cobalto. Sí, ahí va a tener las siglas HSS, que significa que es una herramienta de alta velocidad y se emplea para maquinar materiales más dúctiles, como un acero 1010, un acero 1018 o aleaciones de aluminio. Con un buril de cobalto no tengo ningún problema y lo puedo maquinar. Pero ya si tengo algún hierro, un hierro nodular, pues ya no le voy a poder maquinar con este tipo de buril. Ahí tengo que buscar un inserto de otro material que tenga más dureza que el buril, que el hierro nodular, para poderlo maquinar. Las operaciones que podemos hacer nosotros en el torno, dice que es refrentado o careado. Si cuando las piezas nosotros lo cortamos con una cegueta, si es una barra, nos vamos a dar cuenta que nuestro corte pues nunca va a ser derecho, va a estar con ciertas inclinaciones. Entonces, si yo voy a fabricar una flecha, pues esa flecha tiene que quedar perfecta, no lo puedo dejar con ese corte de cegueta. Entonces, el refrentado y careado pues sería emparejar ese corte, dejarlo derechito. Tenemos lo que es el taladrado de centro, ¿sí? Es para hacer una perforación interna en mi eje. Por ejemplo, ahorita tiene aquí un contrapunto, pero puede ser aquí una broquita entra y empieza a hacer el barreno interno. Tenemos el cilindrado también, que sería empezar a quitar material en toda la superficie de mi barra. También tenemos mandrinado, es muy parecido al taladrado de centro, sin embargo, ya con el mandrinado ya es un diámetro más grande, ya se requiere otra herramienta que no sea una broca. En este caso podemos utilizar la misma torreta y utilizar un buril especial para empezar a abrir internamente el diámetro. Claro, siempre se utiliza primero el taladro de centro, siempre se hace el barreno. Una vez que ya tiene un diámetro considerado, ya podemos pasar a hacer el mandrinado. Podemos hacer torneado cónico. Bueno, en este caso no tenemos aquí un ejemplo, pero podemos hacer una parte cónica. Podemos hacer la parte de roscado, sacar roscas a través del torno. Hacer ranurado también, como en este ejemplo. Y podemos hacer el moleteado. El moleteado es muy parecido a, como por ejemplo, en una matraca, en la parte donde está el mango, donde sujetamos la matraca. No sé si se han fijado que tiene como un estriado. Ese estriado se le conoce como moleteado.
También podemos ver ese moleteado en la parte en los gimnasios donde están las mancuernas, donde sujetamos las pesas en las mancuernas, tienen también ese estriado, ese también es un moleteado. Las operaciones del torneado, entonces es el refrentado cariado, dice, es la construcción de superficies planas perpendiculares al eje de rotación o al eje del torno. Y se fijan, aquí está llegando la herramienta, mi pie se está girando en este sentido en su propio eje. Entonces mi herramienta lo que va a empezar a hacer va a tener un movimiento transversal al eje y va a empezar a desprender la viruta. Es necesario en esta operación siempre pasar la herramienta. Si yo lo dejo casi en el centro, me va a dejar una imperfección, va a quedar como un pequeño botoncito. Ese botoncito, si yo quiero hacer después el barrenado de centro, va a hacer que mi broca baile. Entonces, por lo general, siempre hay que pasar la herramienta más allá del centro, del eje de rotación. ¿Para qué? Para que quede la superficie completamente cariada. Y este es con un movimiento transversal. Esta parte de aquí se le conoce, es como el chuc. Y estas partes de aquí son la mordaza. Entonces las mordazas lo que hacen es sujetar a la pieza. En el caso de la UPIS, los tornos con los que contamos son tornos de 3 mordazas. Tiene aquí 1, 2 y 3. Ese tipo de mordazas, cuando yo lo empiezo a apretar de un lado, bajan las 3 mordazas al mismo tiempo. Por eso se logra tener un central, poner la pieza en su centro. También tenemos otro tipo de chuck que en lugar de ser 3 mordazas son de 4. Ese es para poder cambiar el centro de mi pieza. Casi no lo utilizamos ahí en la UPIS, pero en casos especiales de ciertas piezas que se requiera maquinar, se utiliza. Oiga, profe, y como eso, cuando uno pone las piezas, ya ve que la pieza tiene que estar centrada. Como ahí que utiliza, bueno, que se utiliza ahí en UPIS. Te digo, este tipo el de 3, no hay problema, porque aquí tienen como un tornillito con una cabeza cuadrada. Entonces cuando tú le empiezas a girar, empiezan a bajar al mismo tiempo. Es muy parecido como un broquero de los taladros, que tú le empiezas a bajar y cierran los 3 al mismo tiempo. En el caso que sea de 4, utilizamos lo que es el indicador de carátula, el que vimos en la clase pasada. Con ese se utiliza también para buscar la posición que nosotros queremos. Es que uno de mis tíos tiene un torno y ya de cuenta él cuando la centra, pues tiene como un palito que toca la pieza y por eso le preguntaba. Sí, el de micrómetro de carátula también nos ayuda bastante. O pueden hacer ustedes unas plantillas con las dimensiones, colocan la plantilla donde va a quedar la pieza y ya sobre eso se van guiando, ya van bajando cada una de las 4 mordazas. Esas se van bajando individualmente. Ok. Tenemos también las operaciones de taladrado de centro. Dice que es una operación de barrenado utilizando una broca de centro y la herramienta es especial para esta operación. Entonces en el contrapunto, en el que vimos anteriormente, donde está el cañón, ese contrapunto, esa es una parte del torno. Este contrapunto, cuando yo giro el volante, va saliendo lo que es el cañón o el vástago. Y cuando va saliendo, pues aquí nosotros le podemos poner un broquero con una broca y empieza a hacer el barreno. ¿Sí? Entonces tiene un movimiento longitudinal esta herramienta. Esta herramienta no gira,
La broca está fija, la broca de centro. Lo que solamente va a girar es nuestra pieza de trabajo. Entonces va girando y se va haciendo un movimiento de que entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Ese movimiento lo utilizamos para que salga la viruta y se rompa. Si nunca le voy a agarrar de hilo, ¿verdad? De ir penetrando, ir penetrando, ir penetrando. No, siempre es de entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Sí. Y con eso se logra tener lo que viene siendo un barreno. Estas operaciones se utilizan cuando la pieza que voy a maquinar es demasiado larga, demasiado grande. Entonces hago un pequeño barreno y después el mismo contrapunto que tenemos aquí, quito el broquero y pongo el contrapunto. El contrapunto es como una herramienta cónica que tiene un valero. Entonces esa herramienta cónica entra en el barreno del centro y sirve como un punto de apoyo. Esa pieza cónica internamente tiene un rodamiento que empieza a girar. También se utilizan lo que son algunas lunetas para que no se vaya a pandear la pieza. Porque cuando llega la herramienta de corte genera una fuerza transversal, entonces si es muy larga, lo alcanza a pandear y puede ocurrir un accidente. Entonces se utilizaría el contrapunto y la luneta. Por lo general, lo que nos recomiendan es utilizar una longitud mínima para cuando estoy maquinando que sea 3 veces el diámetro, la distancia que voy a sacar mi pieza de trabajo. Esa es la consideración que se toma para maquinar piezas muy cortas. Y cuando son muy largas, pues tenemos que hacer el barreno de centro, poner el contrapunto y si es necesario, pues poner las lunetas, ¿verdad? Para evitar que se pandee la pieza. Tenemos también la operación de cilindrado, dice la construcción de superficies cilíndricas por medio de una herramienta. Si aquí tenemos el plato universal o el chuc, ¿sí? Por lo general nosotros lo conocemos como chuc ahí en la UPIS. Tenemos el contrapunto. Se fijan, como la pieza aquí se ve un poquito más grande, utilizo el contrapunto para evitar que esta pieza se pandee. Entonces, el cilindrado, ¿qué va a hacer? Pues reducir el diámetro de mi barra. Y entonces aquí tengo que tener dos movimientos. Tengo que tener un movimiento transversal y luego un movimiento longitudinal. Luego vuelvo a salir, regreso a la herramienta, hago otro movimiento transversal con otra profundidad y vuelvo a tener un movimiento transversal hasta obtener el diámetro que ocupo. Tenemos la operación de mantrinado. Dice que es la construcción de superficies cilíndricas interiores. Por ejemplo, en esta ya no tenemos lo que es el broquero. Se fijan, ya cambiamos la broca de centro. Sin embargo, la broca de centro lo utilizo para tener el primer diámetro. Una vez que ya hice el primer diámetro, tengo que utilizar una herramienta especial, un buril especial. Este buril lo que va a hacer un movimiento también transversal. La pieza está girando y el buril va a tener un movimiento transversal. Al hacer el movimiento transversal, hace contacto con la cara interna de la pieza que estoy trabajando y en esa parte donde hace contacto empieza a sacar la viruta, empieza a cortar la superficie. Entonces se tiene un movimiento transversal y longitudinal. Y podemos hacer lo que son diferentes diámetros internos, como la sección aquí que se ve media transversal de las piezas. Podemos tener diferentes secciones. Y con eso esta herramienta se coloca en lo que viene siendo la torreta del torno, no en el contrapunto. También el madrinado, pues también esta operación también se puede realizar en la fresadora. Nomás que utiliza otro tipo de herramienta. Tenemos el torneado cónico. Dice que es la superficie construida cuando la herramienta se desplaza oblicuamente al eje. Y esta superficie cónica puede ser exterior o interior. ¿Se fijan?
Aquí nuestra torreta tiene, en la parte superior, tiene una graduación donde yo puedo girar el ángulo. Entonces, cuando yo hago los movimientos longitudinales, la herramienta va a empezar a avanzar con un ángulo de inclinación. Entonces, la herramienta va avanzando con ese ángulo de inclinación y también va a tener un movimiento transversal. Llego hasta la longitud que quiero maquinar, saco la herramienta, me regreso a mi 0 pieza, vuelvo a dar una penetración y vuelvo a avanzar. Y así sucesivamente hasta obtener los diámetros requeridos. Otra operación tenemos el roscado, dice que es la construcción sobre la pieza de un surco que tenga siempre la misma distancia entre cada una de las espirales. Entonces, para hacer la rosca, aquí tengo que utilizar en el torno la parte automática. Si ahí los tornos tienen una palanquita para que si yo la muevo, se engranan a lo que viene siendo la caja Norton. La caja Norton del torno es donde están todos los engranes para poder hacer los cambios de revoluciones del chuck. Entonces, se acopla a ese mecanismo y empieza a tener un movimiento constante. Entonces, para eso necesito también que mi buril tenga un ángulo de 60 y también hago un movimiento de penetración y va avanzando. Cuando obtengo la longitud de esa rosca, paro el automático, saco la herramienta, regreso a mi 0 pieza, también con el automático del torno, paro el automático, hago otra penetración, vuelvo a activar el automático y así sucesivamente voy haciendo hasta obtener el tamaño de las crestas de la rosca que ocupo. También en el torno, pues yo puedo utilizar otras herramientas para hacer el roscado, como un machuelo o una tarraja, ¿verdad? Podemos utilizar también estas herramientas con ayuda del torno, nomás que eso sería de forma manual. Si no sería dándole con prendido el torno, sería mover el chuck con la mano para empezar a hacer la rosca. Tenemos el ranurado, dice es la construcción de gargantas o ranuras en una superficie exterior o interior. Cuando esta garganta llega a partir de las piezas en dos, la operación se llama tronzado. En este caso hay que tener mucho cuidado con la herramienta. Cuando utilizamos el ranurado o el tronzado, acuérdense, en el tronzado es para partir la pieza, hacer un corte. Esta herramienta no la puedo mover en sentido longitudinal. Si yo la empiezo a mover en sentido longitudinal, lo más seguro es que rompa la herramienta. Esta herramienta solamente se utiliza en posición longitudinal. Si la ranura que requiero es de una distancia mayor de la cara de contacto de mi herramienta de corte, lo que tengo que hacer es salir de esa ranura sin que esté tocando mi herramienta de corte, la pieza de trabajo, la muevo y luego empiezo a hacer otra vez un avance transversal para empezar a desgastar al otro lado de la pieza de trabajo. Y si se fijan, en esta operación pues está utilizando el contrapunto. Y muchas de esas ranuras se utilizan en las flechas para poner un seguro de sujeción. Se utilizan como unas rondanitas en forma de omega, ¿sí? Entonces esas rondanitas entran aquí, entran a presión, se tienen que abrir. Una vez que se abre, se cierra y queda la rondanita o la omega dentro de la ranura y ya no se mueve. Entonces esas también son muy utilizadas en el diseño mecánico. Tenemos la parte del moleteado, dice que es la transformación de una superficie exterior mecanizada mediante una herramienta especial en una superficie que podría llamarse erizado de puntos o granulada. Entonces esta es una herramienta especial, tiene lo que son dos
dos rodillos. Esos rodillos tienen una forma estriado. Entonces esta herramienta cómo se utiliza es aplicar un avance transversal. Una vez que hace el avance transversal y que empieza a marcar nuestra superficie, se le da un avance longitudinal y empieza a hacer este tipo de marca. Y eso lo utilizamos mucho para las herramientas, para tener una mejor sujeción con nuestra mano en la herramienta, o también cuando vamos a utilizar un tipo de abrazadera y no queremos que se mueva, también se puede hacer un tipo de moleteado en la superficie para cuando llega la abrazadera tenga esta forma corrugada, quede mucho mejor sujeta. También para cuestiones de algunos desarmadores donde va el mango, interiormente también le ponen este moleteado para, como son dos materiales, para evitar que el mango del desarmador se vaya a girar. También se utiliza mucho el moleteado para ese tipo de ensambles. Sí, también lo hemos visto mucho en algún reloj analógico de manecillas para ajustar la hora, los botoncitos que se sacan y se giran. En sus extremos tienen un moleteadito en la superficie del cilindro para evitar para mejorar el agarre, ¿verdad? Con los dedos. Entonces las herramientas de cilindrado. Las herramientas se pueden considerar como la típica herramienta de cilindrado, sin que esto signifique que sea el único tipo empleado, puesto que la herramienta a emplear viene determinada por la clase de corte a realizar y la forma de la pieza que se vaya a mecanizar. Las partes principales son el cuerpo de la herramienta y la cabeza de corte. La cabeza de corte tiene una serie de ángulos que son los que varían según la forma de la pieza cilindrar y el material de que sea la pieza. ¿Sí? Entonces, esta geometría que tenemos aquí en la herramienta de corte, pues va a empezar a cambiar dependiendo del maquinado y de la pieza de trabajo. Por ejemplo, esta herramienta, pues su avance va a ser en esta dirección, entonces su cara de contacto o su ángulo de corte sería esta parte. Mientras que esta herramienta tiene un avance en contra, entonces su cara de corte sería la de esta cara. Y también tiene otros ángulos, ¿verdad? Entonces vamos a ver sus ángulos principales de estas herramientas. Los ángulos característicos tenemos el ángulo alfa. Dice que es el ángulo fijo y se llama así. Y que es el formado por las caras de la cuña que corta o arranca el material. El ángulo, bueno, vamos viendo el ángulo alfa, ¿cuál sería? El ángulo alfa sería este de aquí, que sería la parte superior donde está haciendo el corte, y el ángulo que queda entre la herramienta y la pieza de trabajo. Entonces, este de aquí es el ángulo alfa, es el que va a permitir hacer el corte. Si este ángulo estuviera muy grande, pues estaría tocando la herramienta y a lo mejor estaría brincando. Entonces siempre tiene que quedar la pura esquinita de lo que es el corte. Y esta punta tiene que quedar en el mero centro de mi pieza que voy a maquinar. No puede quedar ni más abajo ni más arriba. Tiene que quedar en el mero centro de la barra. Tenemos el ángulo de epsilon, que es el ángulo de desprendimiento de viruta, y es el ángulo que forma la cara sobre la cual se desprende la viruta con el eje de la pieza. Si se fijan, sería entre la herramienta y este ángulo. Si esta cara de aquí, la cara superior, tiene una cierta inclinación, a lo mejor aquí por el dibujo
2D no se alcanza a apreciar muy bien, pero la superficie de arriba tiene también una pequeña caída de esa superficie. Entonces aquí va haciendo el corte y va desprendiendo la viruta. Tenemos el ángulo beta, que sería el ángulo de incidencia. Dice que es el ángulo que forma la cara frontal de la herramienta con la tangente de la superficie de corte. Y también se le da el nombre de ángulo de despulla. Que sería este angulito de aquí, que se forma desde aquí hasta aquí. Perdón, desde aquí hasta este sería el ángulo beta. Tenemos el ángulo gamma, dice que es el ángulo de corte y es el que forma la cara de desprendimiento de la viruta con la superficie del corte. Que sería el ángulo de esta cara de mi herramienta. Tenemos nuestro ángulo delta, dice que es el ángulo de punta, se denomina así al formado entre las caras del corte principal y el corte secundario, o sea, el ángulo formado por la punta de la herramienta. Y este lo encontramos en esta parte de aquí. Si se fijan, es la misma herramienta, sin embargo, esta la estamos viendo de una vista superior. Lo estaríamos viendo de esta parte superior, ¿verdad? El ángulo delta, que sería este ángulo de aquí. Y tenemos también el ángulo X o capa, el ángulo capa, que es el ángulo de posición. Es el ángulo formado entre el corte principal y la superficie de la pieza de trabajo, que sería este angulito de aquí que se forma de esta superficie de la pieza de trabajo con este ángulo de aquí. Entonces, esos serían los ángulos principales de mis herramientas, bueno, de una herramienta de corte. Sin embargo, pues existen diferentes tipos de herramientas. Si se fijan, van a tener diferentes geometrías en esas puntas. Esas geometrías pues va a depender de la forma que quiero que quede mi torneado. Si se fijan, para hacer un cilindrado, puedo utilizar este tipo de herramienta. En el caso que el cilindrado quiero que quede con un chaflancito, pues el ángulo de la cara de contacto de mi herramienta, pues tiene que tener ese ángulo. También yo puedo modificar en el caso de la herramienta que está hecho con el cobalto, en lo que viene siendo un esmeril, yo puedo modificar su geometría, puedo hacer un tipo redondeo para que el chaflancito que está aquí me quede con un redondeo. Entonces aquí tendría que hacerle un redondeo a mi pieza para cuando lleguen las esquinas quede redondeado. Cuando nosotros maquinamos una pieza para cuestiones mecánicas, lo que tenemos que evitar son ángulos rectos. Estos ángulos rectos, en lo que viene siendo mecánica, se conocen como concentradores de esfuerzos. Entonces aquí, ¿qué pasa? Pierde resistencia la flecha. Entonces lo que se recomienda es que queden con redondeos o con ángulos no menores a 90 grados. A 90 grados aquí se convierte en un concentrador de esfuerzo y va a producir que la pieza, cuando esté en su funcionamiento mecánico, pueda llegar a tener una ruptura por estos concentradores de esfuerzo, que se rompa la flecha. Entonces, sí, siempre hay que dejarles un redondeo. Un redondeo ahí.
Sí, entonces, dependiendo de la geometría de mis herramientas de trabajo, puedo hacer las diferentes formas de mi flecha. La comprobación para el cilindrado dice, en todo trabajo de cilindrado y una vez elegida la herramienta conviene hacer, antes de empezar a maquinar, una serie de comprobaciones elementales para asegurarse del buen resultado de la operación. Dice el perfecto funcionamiento general de todos sus mecanismos. Entonces, antes de utilizar mi torno, tengo que hacer el checklist. El checklist pues va a ser una hojita en donde viene la parte de revisión de los puntos claves de un torno. Entonces es una guía para ver que esté funcionando adecuadamente. En caso de que esté haciendo el checklist y encuentre que una parte del torno no está funcionando adecuadamente, lo que tenemos que hacer es reportarlo inmediatamente al departamento de mantenimiento. En el caso de la UPIS, pues ahí nosotros lo vamos a reportar con los encargados ahí del área de metal mecánica, que sería el maestro Samir y el maestro Jesús. No sé si lo conozcan a los dos compañeros que acabo de mencionar, pero bueno, ya lo tendrán oportunidad de conocerlos. Entonces con ellos, si encuentran ustedes que algún ruido o algún golpe o ven que una pieza está floja, pues luego hay que reportarlo a los técnicos para que ellos hagan ver si se puede reparar en ese momento o ver si les pueden asignar otro centro de trabajo. El segundo sería, dice, un deslizamiento suave en el carro sobre la bancada, la perfecta alineación de los ejes, el perfecto estado de los elementos de fijación, la calidad que ha de conseguirse. Entonces estos son algunos puntos así muy generales de los que hay que checar. El checklist que tenemos ahí en la UPIS es un poquito más completos para checar el correcto funcionamiento del torno. Y ese siempre lo tienen que hacer antes de empezar a realizar sus piezas. Tenemos aquí algunos de los esquemas. También hay que llenar lo que es una hoja de proceso. La hoja de proceso hay que indicarle al técnico qué es lo que se va a construir. Entonces hay que dibujarlo con diagramas, lo que se va a realizar en el torno. También hay unas hojas especiales. Entonces estos diagramitas pues tienen que aprendérselos para poder decir las operaciones que van a hacer. Por ejemplo, aquí este diagrama me está representando el chup. Esta parte de aquí, como este rombo, me indica donde aprieto mi pieza. Y entonces aquí me está diciendo que voy a hacer un refrentado. Y tengo dos herramientas que puedo utilizar. Tengo una herramienta HSS, que sería una herramienta de alta velocidad, que será un buril de cobalto. Entonces su esquema sería este de aquí. Cuando voy a maquinar un material más duro, pues tengo que utilizar un buril con un inserto. Entonces su esquema sería este. Entonces el refrentado pues tiene que hacer este movimiento, ¿verdad? Que vaya avanzando en una dirección transversal de mi pieza. Tenemos el cilindrado con herramientas con herramientas de cobalto o de alta velocidad, y tenemos para herramientas con lo que viene siendo insertos para metales más duros. Entonces el cilindrado, si se fijan, hizo como un escaloncito en la pieza. Estos diagramas pues sí los tienen que hacer con una reglita para que quede lo más correcto posible y que quede correcta las operaciones. En caso de que la pieza sea muy larga, pues se utiliza el contrapunto. Entonces pues tenemos que dibujar el contrapunto. Este sería su esquema. Y bueno, se repite lo de la operación anterior, solamente agregarle el contrapunto. Si van a hacer un mandrinado con herramienta de metal duro, pues este sería su esquema
Como en este caso el mandrinado es interno, pues tenemos que dibujar la pieza como con un corte longitudinal, y ese corte lo vamos a indicar con rayitas. Si estas rayitas me indican que toda esta parte de aquí es sólido, esto de aquí es sólido, y lo que está sin las rayas quiere decir que eso va a ser el maquinado que voy a realizar. Tenemos también la parte de roscado. Aquí tenemos nuestro chuck. Este sería el esquema que se va a utilizar. Tendremos que dibujar como una rosca, que serían líneas verticales. Y la herramienta pues hay que dibujarla con un ángulo de 60 grados para indicar que es lo de la rosca. Y también si la rosca es muy larga, pues hay que utilizar el contrapunto. Para la cuestión de ranurado, pues tenemos que utilizar igual el esquema del chuck, la pieza de trabajo, y hacerle la ranurita en la pieza. Y aquí pone la herramienta que van a utilizar. En este caso la herramienta se conoce como una tronzadora. Ese es su nombre de este tipo de buril. Aquí tenemos también otro tipo de esquemas. Por ejemplo, tenemos brocas, escariadora. Aquí sería la broca, la escariadora, que sería esta de aquí. Tenemos la broca de puntear o broca de centro, que sería, sería su esquema, y tenemos algún tipo de cortador, que sería este de aquí. Estos dos se utilizan más en la cuestión de fresadora, ¿verdad? Estas dos herramientas. Pero lo que es la broca y la broca de puntear o la broca de centro se utilizan mucho en lo que son los acabados de torneado. Por ejemplo, la broca de centro pues tiene una puntita cónica. Esa puntita cónica me da el ángulo que tiene mi contrapunto, para cuando embone mi contrapunto en la pieza que está trabajando, embone correctamente. Tenemos también el broquero. A veces el broquero, si vamos a hacer un barreno de centro, pues en lugar de poner el contrapunto, voy a poner el broquero en esta parte y voy a poner la broca. O puedo poner la broca de centro, dependiendo la operación que se vaya a realizar. Se fijan, aquí ya tenemos el broquero con la broca de centro. Hay algunas galgas. Las galgas son laminitas. En este caso, estas galgas tienen la geometría de algún tipo de chaflán, ¿sí? Para chaflanes exteriores o chaflanes internos. Todos estos tienen la geometría o los diámetros para hacer la medición. Entonces yo acerco estas galgas a mi maquinado, y si coincide, por ejemplo, si mi pieza hice un redondeo, aquí está mi flecha y hago un redondeo, este redondeo, para medir su diámetro, pues utilizo esta galga, lo acerco, y si queda correctamente, pues quiere decir que sí obtuve el diámetro deseado. Y la galguita de acá, del otro extremo, es cuando hago un cilindrado y dejo también un chaflán, ¿sí? Entonces, este radio de aquí yo lo mido con las galgas. Es la forma de hacer esas mediciones. Aquí tenemos otro tipo de galga. Este se utiliza para medir las roscas mecanizadas, las que hicimos en el torno. Entonces, si se fijan, tiene una serie de dientitos. Entonces, estos dientitos tienen la medida que corresponde a cierta rosca. Por lo general, en estas herramientas viene aquí marcado el tipo de rosca. Entonces, con esto, yo cuando maquino mi roscado,
cuando hago mi tornillo, pues así está el estriado, ¿verdad? Esta herramienta la acerco y si coincide los dientitos y las crestas de los tornillos y la profundidad de crestas con la galga, pues quiere decir que me quedó el paso de la rosca en mi pieza. Otras herramientas que se utilizan bastante es el contrapunto. ¿Sí? Cuando voy a hacer algún tipo de barreno y no tengo yo lo que son las herramientas del torno o de una fresadora y lo voy a hacer de forma manual, pues yo me ayudo con un contrapunto, un punto de golpe, perdón, un punto de golpe y un martillo. Tengo que utilizar un yunque. Un yunque es una pieza de metal sólido. Coloco mi pieza aquí con una de mis manos, ya sea a la izquierda, sujeto el punto de golpe. Pongo el punto de golpe donde voy a hacer yo el barreno y después le doy un martillazo. Cuando hago el martillazo, se queda la pieza marcada con ese puntito. Ese puntito me va a ayudar que cuando yo utilice la broca, no se me esté patinando o se me esté moviendo a lo largo de toda la superficie de la pieza que voy a barrenar. Me va a ayudar a que la broca entre y que empiece a girar en ese centro, en ese punto. Por ejemplo, aquí ya está la operación marcada. Otras herramientas que puedo utilizar pues va a ser el arco de cierre o la cegueta, pues esa sería su esquema, utilizar. Algunas limas, también se utiliza mucho la lima para la cuestión de las virutas que quedan en el maquinado cuando queda muy filoso, puedo utilizarle para rematarle el filo, para tumbarle el filo. Tenemos también el juego de machuelos. Este es el juego de machuelos y este viene siendo su matraquita su maneral, perdón, es un maneral. Estos machuelitos entran en esta parte, se sujeta y me ayuda a hacerlo de forma manual, a empezar a sacar una rosca, ya sea una rosca interna o si quiero una rosca externa, sería con la tarraja. Entonces la rosca interna podría ser cuando yo hago un barrenado de centro y quiero tener en caso de que quiera hacer una rosca externa, como en el caso de los tornillos, pues utilizo lo que viene siendo la tarraja. Tenemos operaciones también de ranurados con la fresadora. Este sería su esquema. Se fijan, aquí tengo que marcar también lo que es la prensa. La prensa va a sujetar mi pieza de trabajo, va a evitar que se mueva. Aquí en esta parte, se pueden ver otras como dos rectangulitos. Estos rectangulitos son lo que se conocen como las paralelas. Las paralelas me va a ayudar para aumentar la altura de mi pieza de trabajo. Si mi pieza de trabajo es muy bajita, pues quedaría en la parte interna. Entonces yo no puedo hacer, por cuestiones de seguridad, yo no puedo bajar mi herramienta a un nivel de aquí. Porque si lo bajo a estos niveles, puede topar mi herramienta con mi prensa y puede ocasionar que dañe mi prensa o que ocurra un accidente. Entonces las paralelas se utilizan para levantar mi pieza y sirven de apoyo para evitar que se vaya a caer. A pesar de que la prensa está bien sujeta, ayudan las paralelas a evitar que la pieza se vaya a caer. ¿Por qué? Porque las fuerzas que utilizamos en penetración de la herramienta pues son bastante grandes, que puede ir logrando que se vaya poco a poco deslizándose hacia abajo y pues no tendríamos nosotros las dimensiones que queremos. Entonces estas prensas hay que dibujarlas también para esa operación. Cuando ustedes lleguen a la UPIS, pues van a pedir las paralelas, van a utilizar la pieza que van a maquinar y van a darle un pequeño apriete. Van a tener que pedir ustedes un marro de goma. El marro de goma lo van a utilizar para darle unos golpecitos y ayudarle que baje y que haga correctamente el contacto. Una vez que ya bajó su pieza, lo aprietan
una vez que bajó la pieza, aprietan ahora sí la prensa y van a mover con sus dedos las dos paralelas. Si las dos paralelas no se mueve, quiere decir que ya quedó bien. En caso de que una de las paralelas se mueva, quiere decir que todavía no está bien colocada su pieza. Pero bueno, eso ya lo van a ver. Esperemos que más adelante. Entonces, ese es para ranurado. Para operaciones de careado se utiliza lo que viene siendo el face mill. El face mill es una pieza cilíndrica que en sus extremos tiene lo que son algunos insertos. Estos insertos pues van girando en esta dirección cuando va girando el collet. El collet, que es la parte de sujeción de la herramienta, va girando. Entonces, me va a ayudar para hacer una rectificación de caras. Entonces, esa operación también es muy utilizada siempre. Primero careo la cara superior. Una vez que ya careé la cara superior, aflojo, giro la pieza. Ahora esta pieza la pongo en la parte inferior y luego vuelvo a repetir el careado. Y así con esa operación tendría esta cara o esta superficie, la tendría paralela con la superficie de abajo. Y así puedo ir careando cada una de las caras de mi pieza. También están las operaciones de taladrado. Esta sería su esquema. Hay que colocar el broquero, el taladro, y hay que también dibujar una sección transversal o hacer un corte transversal. Si se fijan en esta operación, también tenemos lo que viene siendo un rayado así inclinado. Esto me indica que hicimos un corte en la pieza para poder ver internamente la operación. Si se fijan, aquí ya se ve el barreno, la parte blanca, quiere decir que aquí fue el barreno que se va a utilizar. Aquí tenemos también lo que viene siendo el limado en tornillo de banco. El tornillo de banco también es una herramienta que se utiliza bastante para sujetar las piezas y poder hacer operaciones de forma manual. Conocemos a veces un careado o un maquinado, las esquinas quedan muy filosas o queda algo de rebaba filosa. Entonces, lo que se realiza es utilizar lo que es una lima, y esa lima se va pasando por todas las aristas de mi pieza y se van tumbando esos picos para evitar que queden muy con filo, ¿verdad? Para evitar un accidente. También se puede hacer cortes de banco. A veces la pieza que vamos a maquinar a lo mejor es más pequeñita de lo que tenemos la pieza de material en bruto. Entonces, para agilizar el trabajo y hacerlo un poco más rápido y desperdiciar menos material, pues a veces hacemos los cortes aproximados a la pieza. Una vez que hacemos los cortes a la pieza, ahora sí pasamos a los procesos de mecanizado. Tenemos también las operaciones de roscados en tornillos de banco. Si se fijan, aquí ya está el contrapunto. Tenemos una escuadrita para checar que esta cara esté que esté perpendicular a esta cara, y así asegurar que nuestros barrenos y nuestros roscados en los barrenos queden perpendicular a esta cara. Y esas serían las operaciones que van a tener que utilizar ustedes para llenar los formatos de operación en la UPIS. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, ninguna, profe. Sí, Bueno, entonces, si no hay más dudas, entonces pues ya faltan 10 minutitos. Yo creo que le dejamos hasta aquí. Y el día de mañana pues continuamos, jóvenes. Profe, ¿de casualidad va a pasar las diapositivas? ¿Mande? ¿De casualidad pasa las diapositivas? Sí, a él se las subo. Ah, ok. Gracias, profe. De nada. También a lo mejor bueno, en la siguiente semana ya pasamos la forma de calificar el semestre, joven.
para que lo tomen en cuenta durante que hagan sus actividades, para que vean los porcentajes de cada apartado. Ok, profe. Rápido, ¿sí habrá examen esta unidad? Sí va a haber exámenes, jóvenes. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, profe. Ok, entonces pues ya terminaría la reunión. Entonces de aquí ya la voy a terminar y nos veríamos el día de mañana. Disculpe, profe, ¿me podría poner asistencia? Tuve problemas con mi computadora. ¿Cuál es tu apellido? Ruelas. Listo. Gracias. ¿Ya no hay más dudas? No, profe. Bueno, pregunta Irving, ¿qué tan cierto es el regreso de clase después del puente? Bueno, no nos han dicho nada, pero esperemos que sí, que sea rápido. Todavía no sabemos cuándo nos avisen. Bueno, entonces ya voy a terminar la sesión ahora sí, jóvenes. Entonces nos vemos. Hasta luego.